Vamos, exalta el nombre de Dios, glorifique el nombre de Dios. Ah, Quisiera que fuera conmigo a la escritura, primera a los Corintios capítulo 15, primera a los Corintios 15, y cuando usted tenga la cita de la Biblia me avisa que ya lo encontró. Y si usted por alguna situación no trajo Biblia, gracias hermano. Por X situación no alcanzó a cargar su Biblia, cual todo mundo deberíamos de traer una Biblia, pues tenemos, creo, por ahí la Biblia virtual, y vamos a utilizar primero a los Corintios capítulo 15, versículo 1. Y mira lo que dice del 1 al versículo 9. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice este versículo que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que ya estaba escrito anticipadamente las futuras acciones de lo que iba a pasar en Jesús. Así que Jesús tenía la certeza que si moría en la cruz del Calvario, tenía la fe y la seguridad de que Él resucitaría al tercer día. Tenía la esperanza, tenía la seguridad. Diga conmigo, seguridad. ¿Qué tenía Jesús? Así que cuando Pedro un día se le acerca y le dice, si es necesario, Jesús, yo voy a morir por ti, pero no quiero que tú mueras, no quiero que tú seas crucificado. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, no me seas estorbo. Eso aparece en Mateo capítulo 16, versículo 1 en adelante. Jesús pregunta, ¿qué dice la gente que yo soy? ¿Qué piensa la gente acerca de mí? Y entonces los discípulos contestaron, hay quienes piensan que tú eres profeta, otros piensan que tú eres Elías, otros piensan que eres Jeremías y otros piensan que eres Juan el Bautista. Y Jesús voltea con sus discípulos y les dice, ¿y ustedes qué piensan acerca de mí? ¿Qué percepción tienen acerca de mí? Y entonces un hombre llamado Pedro, uno de sus discípulos, dice que se levantó y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Si usted sigue leyendo ese pasaje de la Biblia, termina diciendo en esa historia, en la siguiente conversación, y termina diciendo, todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos, y a ti te doy las llaves del reino. Y termina la conversación y luego sigue otra conversación, y dice la escritura que Pedro apartó a Jesús para regañarlo, para reconvenir con él, y es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Unos versículos
antes, como 4 versículos, Jesús le dice, bienaventurado eres. Ahora, unos 5 versículos después, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿En qué momento, después de ser un bienaventurado, se convierte en un estorbo? Hay de repente gente que está respondiendo correctamente en los propósitos y en los planes de Dios, pero por ciertas circunstancias de repente se convierten en estorbos. Oh, voltea con alguien, dile, espero que no seas como ellos. Espero que no seas una persona que esté estorbando el progreso y el avance de lo que Dios quiere hacer en la tierra. Yo quiero que seas ese Pedro del que tuvo la revelación, del que le dijeron, bienaventurado eres. No quiero que seas un Pedro que le digan, apártate de mí, Satanás. Porque quería truncar los propósitos de Jesús en la tierra. Y Jesús tenía muy bien en claro que si él sufriría, que si él moriría, no le preocuparía su muerte, porque estaba escrito acerca de su futuro que él iba a resucitar e iba a vivir eternamente y para siempre. Cuando afianzas la vida bajo los principios de la palabra de Dios, hay una seguridad eterna. Hay una seguridad de tu futuro, hay una seguridad de tu propósito, hay una seguridad de tu destino. Por eso Pablo dice que Cristo resucitó al tercer día. Y entonces sigue diciendo Corintios en los escritos de Pablo, dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Lo que Pablo está diciendo, que resurrección o la resurrección de Jesús desató un poder. Digan conmigo, la resurrección de Jesús desató un poder. Si Cristo no hubiera resucitado, la iglesia no sería empoderada. La razón por la que la iglesia es empoderada es porque Cristo resucitó. Pablo lo ratifica en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 19. Pablo dice esta frase, Efesios, capítulo 1, versículo 19, que el mismo poder que operó en Cristo Jesús para resucitarlo, ese mismo poder, el que operó en Cristo Jesús, le es dada a la iglesia para poder operar en esta tierra triunfante y militante. Dele un aplauso al Señor. Y lo que quiero platicarle esta tarde es el siguiente tema: el poder de la resurrección. Digan conmigo, el poder de la resurrección. Otra vez más fuerte, el poder de la resurrección. Así que hay un poder que se desata después de la resurrección de Cristo. Ese poder de resurrección produce una unción especial, que es la unción de hacer prodigios, de hacer milagros. Pero lo primero que quiero enseñarle esta tarde, el poder de resurrección es una unción para trabajar. Otra vez, diga conmigo, el poder de la resurrección es un poder para trabajar. Cristo resucitó para empoderar a su iglesia, para que la iglesia pudiera trabajar. Una iglesia que no está empoderada está limitada en su habilidad laboral. Una iglesia que no está empoderada es una iglesia que no va a poder trabajar. Así que recibir el poder de la resurrección es recibir trabajo. Voltea con su hermano, diles, estar ungido es estar con una unción de trabajo.
Cuando tú vienes a la casa del Señor, cuando tú buscas más la presencia de Dios. Por cierto, ¿cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos buscan más de Dios? ¿Cuántos quieren más unción? ¿Cuántos quieren más poder de Dios? Cuando usted dice, dame más unción, dame más poder, usted te está diciendo, dame más trabajo. Porque unción es trabajo, hermano. Aunque no diga amén. Entre más es ungida la iglesia, más activa laboral tendrá la iglesia. No hay trabajo sin unción, como no hay unción sin búsqueda. Así que usted tiene que buscar la unción de Dios, y entre más busca una iglesia ungida, es una iglesia trabajadora. La razón por la que las iglesias no están trabajando es porque carecen de la unción, o lo voy a decir de esta manera, ignoran el propósito de la unción. La unción no es para ser famosos. Oh, voltea con su hermano, dile, la unción no es para ser famosos. Vamos, dile. La unción no es para que seas famoso. La unción no es para tener fama. La unción no es para buscar posición. La unción es para trabajar en el reino de Dios. Dios te unge para trabajar. Dios unge a sus hijos para que trabajen y continúen con su reino en la tierra. Lucas capítulo 4 versículo 18. Jesús expresa la razón por el cual él fue ungido. Y él dice, el Espíritu del Señor, capítulo 4, versículo 18 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego que dice, me ha que, dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos. Todo eso Jesús está diciendo, fui ungido para hacer todas estas acciones de labor. Yo fui ungido para trabajar. Unción es trabajo. Digan conmigo, unción es trabajo. Una iglesia ungida es una iglesia que trabaja. Otra vez. Una iglesia ungida es una iglesia que... ¿Sabe cómo se ve el avivamiento de una iglesia? El avivamiento no solo se ve aplaudir, brincar, cantar, revolotear, correr. El avivamiento no se ve así. El avivamiento de la iglesia se ve cuando trabaja en lo que hace, la forma de cómo trabaja en el reino de Dios. Esa es una iglesia ungida, una iglesia avivada. A mí no me impresiona la gente que hace esto. A mí no me impresiona la gente que cada rato se cae. A mí me impresiona la gente ungida que dice, ¿dónde hay endemoniados para ir a orar por esos endemoniados? ¿Dónde hay enfermos para ir a orar por los enfermos? ¿Dónde hay gente perdida para ir a predicar el evangelio? ¿Dónde hay gente desahuciada para manifestar el poder de la unción, de la resurrección de Cristo Jesús? Voltea con alguien, dile, avivamiento, dile, avivamiento se denota por el trabajo de la iglesia. Avivamiento se denota por el trabajo de la iglesia. ¿No eso dijo Pablo, el apóstol Pablo? Romanos capítulo 12, vaya conmigo por favor. Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 12 y vamos por favor al versículo 11 y 12.
Mira lo que dice el apóstol Pablo. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ¿qué dice? Fervientes en el espíritu. Es decir, una iglesia ferviente en el espíritu no es perezosa. Eso es avivamiento. Voltea con alguien, dile, eso es avivamiento. Eso es avivamiento. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu. ¿Y qué dice? Sirviendo al Señor. Alguien avivado en el espíritu es alguien que se denota por su servicio en el Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dios espera que la iglesia de vida esté avivada, día con día, sirvan al Señor. Si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo es una iglesia avivada? ¿Cómo es una iglesia ferviente en el espíritu? ¿Cómo es una iglesia ungida? ¿Cómo se denota por una iglesia ungida? Yo le voy a decir, es una iglesia trabajadora, es una iglesia que constantemente está sirviendo en el reino de Dios. Porque eso es lo que dice Pablo, gozosos. Luego dice en el versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Ahora viene la siguiente parte. Gozosos, ¿qué? Y luego, ¿qué más dice? Todo el mundo busca la primera parte. Todo el mundo busca el gozo, pero nadie busca el sufrimiento. Hola. La iglesia más ungida es la iglesia con mayor sufrimiento. Aunque no diga amén, es amén. Dice, sufridos en la tribulación, constantes en la... Ahora, pero ¿cómo comienza enlistando? No perezosos, fervientes en el espíritu. Ahora dice el 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Ahora, versículo 13, mira lo que dice el versículo 13. Compartiendo, ¿qué dice? Para las necesidades de los santos. ¿Y qué más? Y si usted sigue leyendo esos versículos y termina esos versículos diciendo, vence al mal con el bien. ¿Cómo termina? Vence al mal con el bien. Todos esos versículos está hablando de lo que la iglesia tiene que hacer. Mira lo que dice, versículo 14. El 14, por favor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. 15. El 15, por favor. Gozosos con los que se gozan y lloren con los que lloran. Y sigue hablando de todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Todo el capítulo está hablando de una iglesia ungida. Está hablando de una iglesia avivada. Está hablando de una iglesia que ha experimentado el poder de la resurrección. Es una iglesia que aprende a servir. Es una iglesia que aprende a trabajar. Es una iglesia generosa. Es una iglesia dadora. Es una iglesia hospitalaria. Es una iglesia que sirve para toda buena obra. Voltea con alguien, dile, eso es avivamiento. Avivamiento no es reír, no es aplaudir. Avivamiento es correr. Avivamiento no es caerse. Avivamiento no es brincotear. Avivamiento
parte de eso es cierto, pero la verdadera y el verdadero mover de Dios es cuando la iglesia sirve. Una iglesia ungida es o se denota por su servicio. Una iglesia avivada nunca está de brazos cruzados. Otra vez. Una iglesia avivada nunca está de brazos cruzados. Una iglesia avivada nunca está quieta, nunca está estático. Una iglesia avivada está haciendo algo diferente. Siempre hay algo que hacer en el reino de Dios. Porque unción es, aunque le cueste decir, unción es trabajo. Cuando alguien ha dejado de trabajar, esa persona ha estado sin avivamiento. Un cristiano cuando deja de trabajar es un cristiano sin avivamiento. Porque el avivamiento radica en lo que hacemos para la obra de Dios. Aleluya. Este es el primer mover, esta es la primera expresión del poder de la resurrección. Dios te unge para trabajar. Dios nos unge para trabajar. Digan conmigo, Dios nos unge para trabajar. Eso es avivamiento. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vano sería nuestra predicación. Por eso trabajamos, por eso anunciamos, por eso no descansamos en desvelo, en persecución. Pablo dice, segunda a los Corintios capítulo 12, Pablo describe, y aún con todo eso, no hemos dejado de continuar la labor del reino. Y describe todo lo que Pablo ha vivido en toda su situación de persecución, porque eso es estar ungido. ¿Cuántos quieren más unción? ¿Cuántos quieren más unción? Entre más ungido estemos, más trabajamos. Otra vez, diga conmigo, entre más ungido soy, más debo de trabajar. Porque unción es trabajo. Otra vez, unción es trabajo. ¿Por qué Jesús nos unge? Número 2, la segunda razón del poder de la resurrección lo encontramos en el libro de Juan, los evangelios de San Juan. San Juan capítulo 21, por favor. Vaya allá. Después de que Jesús resucita, San Juan capítulo 20 primero. Versículo 19. ¿Lo tiene? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. La segunda razón de la unción, el poder de la resurrección, es para enviarte a una comisión.
Dios te unge, Dios te empodera de su espíritu para que seas enviado a una comisión, a cumplir una comisión en el reino de Dios. Así como yo fui enviado, dijo Jesús, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo para que sean enviados. La unción activa un propósito de vida. Número 2, la unción activa un propósito de vida. El poder de la resurrección desata un propósito de vida. Cuando tú recibes la unción de la resurrección, ese poder de la resurrección te da un propósito de vida. ¿Qué hace la unción? ¿Qué hace la unción, iglesia? Da un propósito de vida. Da una razón. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio de San Juan, capítulo 14. San Juan 14. Ese es un pasaje de la Biblia que usted y yo necesitamos entender. San Juan 14 dice, versículo 4. San Juan 14, 4. Mira lo que dice. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis qué cosa? ¿Y sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A ver, versículo 4, ¿qué dice Jesús? En el versículo 4, Jesús da por asentado que sus discípulos sabían a dónde iba Jesús. Pero en el versículo 5, los discípulos contestan a través de Tomás, ¿qué dicen? No sabemos a dónde. ¿Cómo sabremos el camino? No hay cosa frustrante. Pastor, ay, qué bueno que ya les cayó el 20. Y a la mera hora, ¿y qué hacemos, pastor? No hay cosa más frustrante que uno cree, wow, ya los discipulé, ya estuve con ellos, ya les enseñé, ya estuve 3 años enseñándoles, capacitándolos, diciéndoles a qué he venido, diciéndoles que voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y aquellos que, ¿cómo concluyen? No sabemos. Y mira lo que le dice Jesús, versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Versículo 6, por favor. Mira lo que Jesús dice. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, ¿qué está diciendo? Yo soy el camino. Jesús está diciendo, yo soy el recurso. Otra vez digan conmigo, el camino es recurso. Yo soy el camino, yo soy el recurso. ¿Qué les dice? Yo soy la verdad, yo soy la revelación. ¿Qué les dice Jesús? Yo soy la revelación. Y luego, ¿qué dice? Yo soy la vida. Cuando Jesús dice yo soy la vida, Jesús está diciendo yo soy el futuro. Jesús está usando 3 lenguajes. Yo soy el recurso. Número 2, yo soy la revelación. Y número 3, yo soy el futuro. Lo que tú necesitas para cumplir tu propósito, necesitas el recurso, necesitas la revelación y necesitas conocer el futuro.
Diga conmigo, recurso, revelación y futuro. Otra vez. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, Jesús no está diciendo, yo no soy la meta. La meta no es ir a Jesús. La meta no es llegar a Jesús. Jesús solo es el recurso que la iglesia necesita para llegar a cumplir su propósito. Jesús no es la meta. A ver, voltea con alguien. No estoy diciendo herejía. Ahorita le voy a ayudar, hermano. Jesús no es la meta. Jesús es el recurso. Hay otra meta. La meta no es ir tanto al cielo. Y alguien me va a decir, a ver, pastor, a ver, explícame eso. ¿Cómo dijo Jesús cuando estaba en Mateo capítulo 6 orando, enseñándole a orar a sus discípulos? Ustedes van a orar de la siguiente manera. Versículo 9. Mateo 6, 9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también sea en. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Jesús jamás quiso llevarte al cielo. Jesús siempre quiso que el cielo estuviera en la tierra. Jesús quería que lo que hay en el cielo se estableciera en la tierra. El propósito de la iglesia no es encaminar solamente a la gente para vivir eternamente con Dios, sino encaminar a la gente que el reino de Dios se establezca en la tierra. Porque si solamente fuera para ir al cielo, pues que recibiste a Jesús, caerías muerto. ¿Estás listo para ir al cielo o no? Y la pregunta es, ¿por qué te deja? ¿Para qué te deja Jesús en la tierra? Si ya le recibiste como tu Señor y Salvador. Porque Jesús quiere cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Cuál fue el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál fue el propósito de Dios Padre desde el principio de la creación? Dios hizo el huerto de Edén y el mandato de la bendición. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26 y versículo 27. Dice, y dijo Dios, y les habló Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué dice? Señoré los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en todo lo que está. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Cuál era el plan de Dios? Los propósitos de Dios era para la tierra. Versículo 27. Quiero que vaya al 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra. Versículo siguiente. ¿Y qué dice? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad,
multiplicaos. Siguiente frase poderosa. ¿Llenad qué? Llenad la tierra. Esa palabra, llenad la tierra, no está hablando de la proliferación humana. Otra vez. Cuando dice llenad la tierra, Dios no está hablando que el hombre se reprodujera para tener muchos humanos. Lo que Dios está pensando en la traducción hebrea, Dios pensaba que todo el globo terráqueo fuera como el huerto de Edén. Me da ganas de entrar en su cabecita. Me dan ganas de entrar en su corazón para que usted entienda que todo lo que había en el huerto de Edén, capítulo 2 de Génesis, versículo 7 en adelante, y Dios puso al hombre creado y lo puso en el Edén para que lo guardase, lo cuidase, porque la tierra producía sin mucho esfuerzo. La tierra producía sin mucho. La tierra estaba diseñada para rendir sus frutos. La única razón por la que el hombre lo pusieron en el huerto es para que lo cuidara. Hakuna Matata. La vida era Hakuna Matata en el huerto de Edén. Y la mentalidad de Dios cuando dice llenen la tierra, la idea de Dios siempre fue que toda la tierra fuese un huerto de Edén. Y si usted está leyendo, dice que del huerto salía un río que regaba toda la tierra. El primer río es un río que arrastra oro. El segundo río, mejor se lo predico mañana, ¿le parece? Y había una productividad en el Edén sin mucho esfuerzo. Por eso Levíticos capítulo 26, versículo 3, versículo 4 dice, y la tierra rendiría su fruto. Naturalmente la tierra rendía fruto. Ese mismo fruto habla en Apocalipsis después de la restauración, después de todo lo que Dios va a hacer en la restauración. Habrá un árbol que va a tener 12 frutos en todo el año, cada mes. ¿Sabe cómo era el huerto de Edén? La temporada del huerto de Edén era producir la tierra cada mes. El propósito se revela por el poder de la resurrección. Y cuando alguien experimenta el poder de la resurrección, el huerto del Edén es restaurado en él. Cuando el hombre falla, capítulo 3 de Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios, dice la escritura que Dios puso 2 ángeles. ¿Qué puso Dios? Dios puso 2 ángeles. Y luego dice la escritura en Miqueas que Dios, cuando está hablando, herirán al buen pastor, y cuando el buen pastor es herido, las espadas se levantan y lo van a destruir, lo van a cortar, lo van a destruir. Está diciendo para que se restaure el huerto del Edén. Jesús vino a abrir nuevamente el huerto del Edén. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios continúa.
Dios quiere que toda la tierra sea un huerto del Edén. Por eso, ¿cómo se llama la iglesia? Palabra. Y si es palabra de vida, el huerto de Edén es vida. El huerto de Edén es vida. Edén, parte de su significado es vida. La iglesia es el huerto de Dios en la tierra. Oh, voltea con alguien, dile: usted está dentro del huerto del Edén. Usted está dentro del huerto del Edén. Usted está dentro del huerto donde hay vida y vida en abundancia. Dale un aplauso al Señor. Vida y vida en abundancia. El propósito del poder de la resurrección es revelarnos nuestro propósito como iglesia. Y el propósito de la iglesia es que viva y extienda el huerto del Edén. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? Que vivas dentro del huerto y extiendas el huerto del Edén. Por eso cuando Jesús comienza a predicar, cuando Jesús comienza a enseñar, el reino ha llegado, el reino de los cielos está aquí. Jesús está diciendo: el huerto del Edén nuevamente ha llegado, porque Dios nunca se va a rendir. Voltea con alguien, dile: Dios nunca ha perdido una batalla. Y Dios nunca va a frustrar sus propósitos. El propósito de Dios en la creación continúa, es vigente y seguirá trascendiendo de generación en generación. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor por ello? Esta es la segunda razón del poder de la resurrección. Jesús les dice a sus discípulos: yo los envío. ¿A qué nos envías? Para que vayan y establezcan nuevamente el huerto del Edén en la tierra. Que el ser humano se reintegre nuevamente dentro del huerto del Edén. Nuestra tarea, nuestro propósito es integrar a las personas al huerto del Edén de Dios. Que disfrutemos la presencia, la paz, la bendición, el favor, la gracia del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación. Pero gracias a la resurrección de Cristo, hoy podemos disfrutar la vida gloriosa, la vida abundante en Cristo Jesús. Esta es la segunda razón por el cual Dios nos muestra el poder de la resurrección. Regresemos a Juan, por favor. Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Y habiendo dicho esto, les dijo otra vez: paz a vosotros. Así también dice, les dijo: recibid. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Qué es lo que hizo Jesús? ¿Qué pasó en la creación del hombre? Estaba hecho el hombre
En el capítulo 2 dice la Biblia, versículo 7. Génesis 2:7. Mira lo que dice Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué sucedió? Sopló en su nariz aliento de vida. Versículo siguiente. Y fue un ser. Génesis capítulo 3, cuando Dios dice, ustedes si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente ustedes van a morir. Adán y Eva comieron del fruto. ¿Qué sucedió? Murieron espiritualmente. Jesús en Juan capítulo 20, Jesús en el versículo 22 vuelve a soplar aliento de vida. El hálito de Dios volvió a entrar en la vida de la iglesia. Dale un aplauso al Señor por él. Por eso Jesús les dice a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero gracias a Cristo, a la resurrección de Cristo, les dio vida juntamente con Él. Hay un soplo del Espíritu, hay un soplo de Dios, hay un fuego de Dios, hay una nueva unción del Espíritu Santo. Lo tercero que sucede es que el poder de la resurrección aviva a la iglesia. El poder de la resurrección regenera el espíritu del hombre. El espíritu muerto vuelve a vivir. Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Sopló aliento de vida. Ezequiel 37. Capítulo 37. Versículo 1. Y comienza la historia. Ezequiel 37. La mano del Señor vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Versículo siguiente. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de vida. Huesos secos, oíd palabra de vida. Versículo siguiente, versículo 5. Así ha dicho el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Le dicen a Ezequiel, ve y profetiza sobre ellos. La palabra profetizar significa habla sobre ellos.
Suelta una palabra suelta una palabra que produzca vida y diles: así ha dicho el Señor, Él hace entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y viviréis. Versículo 6. Mira lo que dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado. ¿Qué hizo Ezequiel? Profeticé pues como me fue, ¿qué? Voltea con su hermano, dile: profetizar, hablar, palabra de vida, es un mandato. No es que si quieres, no es que, Señor, ¿puedo ir después? ¿Lo puedo hacer después? ¿Qué dijo? Lo hice como se me mandó. Una orden no se cuestiona, una orden se asume. Diga conmigo: una orden de Dios no se cuestiona, una orden de Dios solo se asume. ¿Cuál es su tarea? Los mandatos de Dios no son negociables. Los mandatos de Dios solo se asumen. Ve y hazlo. Ve y suelta una palabra que da. Suelta una palabra que genere vida sobre los huesos secos, sobre los espíritus muertos, los que no tienen vida. Ve y suelta la palabra. Cristo resucitó para dar vida y vida en abundancia. El poder de la resurrección es para producir vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. Lo que estaba muerto vivirá. Lo que estaba perdido se salvará. Lo que estaba destruido se restaurará. Lo que estaba enfermo volverá a sanar, porque factor de resurrección entrará sobre ese cuerpo. El poder de la resurrección entrará sobre ese cuerpo. ¿No eso dice la Biblia? ¿No eso escribió el apóstol Pablo en Efesios 1, versículo 20? Ese mismo poder bajó a las profundidades del Seol, hasta donde estaba Cristo, y ese poder entró al cuerpo de Cristo Jesús y lo levantó, lo resucitó, lo sacó de la tumba. Por eso Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y a mí me encanta, lo más poderoso no fue lo que sucedió en Cristo, fue lo que sucedió después de la resurrección de Cristo. Y ese mismo poder que entró en el cuerpo de Jesús hoy ha venido para entrar en el cuerpo de la iglesia. Hoy ha venido para entrar en el cuerpo del Cristo Jesús. Hoy ha venido para el poder de la resurrección entrar dentro de ti y te levantes como una iglesia poderosa, triunfante y militante en esta tierra. Por eso Jesús dijo: y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra la iglesia de Cristo. Nadie va a frenar
la iglesia de Cristo. Y por eso Pablo escribe en Romanos 8, versículo 36 en adelante, que el poder de la resurrección de Cristo Jesús nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de poder en poder, porque el poder de la resurrección ha venido sobre la iglesia. Ni la muerte, ni los principados, ni las potestades, ni hambre, ni tribulación, nadie nos podrá frenar del poder de la resurrección. Ni la enfermedad te va a parar, ni la muerte te puede parar. Yo siempre he dicho que el día que yo me muera, no la canción, el día que yo me muera, hay muchas vidas que se van a salvar. Porque aún en mi tumba, aún en mi sepelio, aún en mi féretro, el poder de la resurrección soplará sobre las personas que estén presentes en ese día, porque ni la muerte podrá frenar el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Nadie podrá frenar la obra de Dios. El poder de la resurrección, el poder de la resurrección desató la unción para trabajar. El poder de la resurrección desató un propósito para que el huerto siga creciendo. El poder de la resurrección desató vida y vida en abundancia. Y la iglesia no será frenada. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si Cristo resucitó, si Cristo vive, si Cristo reina, la iglesia continuará militante y de victoria y en victoria. Si hay algo seguro que tenemos como iglesia, si hay algo garantizado que tenemos como iglesia, es que la iglesia de Cristo nunca será vencida. Nuestro final se llama victoria. Está escrito, dile a tu hermano, está escrito que tu final es victoria. Dile a tu hermano, está escrito que tu final es victoria. No importa qué proceso vivas, no importa el proceso que vas a pasar, tu peregrinar en esta tierra, vas a vivir decepciones, vas a vivir enfermedades, vas a vivir situaciones de traición, vas a vivir situaciones difíciles, vas a pasar el desierto, pero detrás de todo eso está escrito en la palabra de Dios que en Cristo somos más que vencedores. Si alguien te abandonó, está escrito que al final tú vas a vencer. Si alguien te retiró su ayuda de ti, está escrito que al final Dios te va a dar la victoria. Está escrito que está escrito que serás menospreciado, pero al final bienaventurados los pobres en espíritu, porque verán la gloria de Dios. Tal vez alguien te quitó un trabajo, tal vez alguien te quitó una familia, tal vez alguien te quitó la salud, tal vez alguien te quitó la paz, tal vez alguien que destruyó tu familia, tal vez alguien te robó lo que tenías. No
importa el proceso, está escrito en la palabra de Dios que la iglesia de Cristo nunca será destruida, porque opera bajo el poder de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios, regresamos a donde empezamos. Primera a los Corintios, capítulo 15. Y Pablo escribe esta verdad poderosa. Y me encanta lo que Pablo ratifica en su escrito. Versículo 55. Primera a los Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Versículo 57. Todo el mundo lea conmigo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cómo comienza capítulo 15 de 1 Corintios? Cristo murió y Cristo resucitó. ¿Y cómo termina este capítulo? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Aún en la muerte y aún en el sepulcro, la iglesia de Cristo terminará en victoria, gracias a la resurrección, del poder de la resurrección de Cristo Jesús. Dile a tu hermano, está escrito. Dile, está escrito que tu final es victoria. Ahora entienden por qué Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora entienden por qué Salomón escribió en Eclesiastés 9: es mejor la muerte que el día del nacimiento, porque ese es el final de nuestra gran victoria. ¿Sabe cómo se va a graduar usted en la vida cristiana? ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Póngase de pie, Apocalipsis 2:10. No temas en nada lo que vas a padecer. Pareciera que no es muy alentador. No temas en nada lo que vas a padecer. Pero mira la indicación. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación. Y luego, ¿qué dice? Sé fiel, sé fiel, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué dice? Y yo te daré la corona de la vida. Dile a tu hermano, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte.
y hay una corona que te espera. Su último enemigo a vencer va a ser la muerte. Su último enemigo a derrotar va a ser la muerte. Pero usted tiene que decir, está escrito que yo tengo victoria. Hay un destino escrito de Carmelo. Hay un destino escrito de Celia. Hay un destino escrito de Carmen. Hay un destino escrito de Miguel, de Andrés, que su destino es victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? El poder de la resurrección está aquí. El poder de la resurrección está aquí para ungirte, para que trabajes. El poder de la resurrección está aquí para revelarte que tienes un propósito de establecer el huerto del Edén en la tierra. El poder de la resurrección está aquí para producir vida y vida en abundancia. Y el profeta Ezequiel pregunta, ¿cómo pasará esto? ¿Cómo podrán vivir estos huesos secos? ¿Cómo podrán resucitar estos huesos? Y Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre revelándose a él, y le dice, profetiza sobre ellos. Y me encanta cómo termina Ezequiel. Y habla, dice, y grita, que venga viento del norte, del sur, del este, del oeste, y sople sobre ellos vida. El soplo de Dios está aquí. El soplo del Espíritu está aquí. El soplo del Espíritu está aquí. El soplo de Dios está aquí. Porque Cristo resucitó. Y cuando Cristo resucitó, se presenta a sus discípulos. Y al presentarse a sus discípulos, sopló y les dijo, recibid al Espíritu Santo. Como fui enviado, ahora yo los envío. Como fui enviado, ahora yo les doy una asignación. Vayan, vayan y produzcan vida, y vida en abundancia. ¿Por qué no le decimos a Dios, sopla en mí, Espíritu Santo? Sopla en mí, Espíritu Santo. Así como llegaste a la tumba de Jesús, así como entraste en esa tumba y entraste al cuerpo de Jesús y entraste hasta su espíritu y volvió a vivir, volvió a incorporarse y resucitó. Así pedimos que hoy sople sobre nosotros. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Trae un despertar en la iglesia. Trae un despertar, trae un avivamiento. Trae una unción fresca. Una unción, Señor, que no los deje estáticos. Una unción que los active a trabajar. Una unción que despierte el espíritu en el corazón de tus hijos, en el corazón de la iglesia, y comiencen a ser avivados
para trabajar, avivados para servir, avivados, Señor, para trabajar por tu reino en esta tierra. Trae un despertar, trae un despertar, trae un despertar. Espíritu Santo, rompe toda barrera de pereza, rompe toda barrera, Señor, que ha frenado el avance, la progresión, el despertar de la iglesia. Dios comienza a producir un verdadero arrepentimiento, para producir un verdadero avivamiento en la iglesia, Señor. Trae un despertar, trae un despertar. Que esta iglesia sea movida, que esta iglesia sea avivada y se muestre por la acción, por la labor, por la bondad, por la misericordia que ellos estarán proclamando en medio de esta ciudad, Señor. Bendecimos a la iglesia. Unge la iglesia para sanar, para liberar, para echar fuera demonios. Señor, unge a tu iglesia para que ellos estén trabajando en tu reino. Y trae la revelación del propósito de la iglesia. Es que el huerto se establezca. Extiendan el huerto, que el huerto se establezca en la tierra. Lo que sucedía en el huerto, lo que se producía en el huerto, eso mismo se produzca en esta iglesia, Señor. Y ellos estén produciendo en toda la ciudad de La Ceiba, en toda la región, en todos los pueblos vecinos. Ellos establezcan tu reino en toda esta zona. Señor, sopla, Espíritu Santo, sopla sobre ellos, para que palabra de vida se active, para que la vida en abundancia se active sobre aquellos que le escuchan. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú traes un avivamiento sobre esta casa, un avivamiento sobre esta iglesia, y habrá señales, habrá prodigios, habrá milagros, habrá restauración, habrá liberación, habrá sanidades. Señor, la acción de la iglesia será tan evidente y todos sabrán que tú estás con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Una iglesia avivada nunca está de brazos. Yo al pastor lo veo siempre avivado. Si no hace una cosa, hace otra. Si no hace otra, hace la otra. Pero todo el tiempo está bien ungido. Tienen un modelo a seguir. Por eso Hebreos 6:12 dice: sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia conquistaron promesas. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia conquistaron ¿qué? Pero ¿cuál es la clave? No os hagáis perezosos. No os hagáis perezosos. Y muchas veces yo quiero ser como David. Yo quiero ser
como Salomón. Yo quiero ser como el apóstol Pedro. Yo quiero ser como el apóstol Pablo. No os hagáis perezosos. Gracias, pastor.